Paz del Señor, que Dios bendiga y guarde tu vida y a toda tu familia. Qué lindo que este tiempo juntos podamos compartir la palabra del Señor. Te animo, por favor, que abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Desde hoy vamos a entrar a una nueva serie, amén, por mandamiento del Espíritu, y en todo este tiempo el Señor fue confirmando, amén, y vamos a ir viendo lo que es las promesas de Dios, amén, y quizá hoy vamos a verlo como un panorama general, amén, a todo lo que vamos a ir viendo a partir de hoy, cada semana, amén, espigando, escudriñando las Escrituras, y me gustaría que este tiempo podamos prestar atención, amén, que en cada mensaje solamente dejemos que el Espíritu Santo de Dios sea ministrando a nuestras vidas, amén, pueda traer esperanza, aún en medio del caos que podamos nosotros vivir o vive todo el mundo, un mundo donde hay mucho dolor, mucha inseguridad, situaciones que vivimos y que también viviremos más adelante, amén, y esto nos puede ayudar estos mensajes, esta serie de mensajes, nos ayude a poner nuestra mirada solamente en Cristo. Amén. Que tengamos una convicción fuerte, una certeza que Dios cumple sus promesas y no nos apartemos del Dios vivo. Amén. Yo te animo que estas palabras, estos mensajes sean de levantamiento, de consuelo y sobre todo de esperanza, amén, porque en Cristo hay esperanza. Así que vamos a ir partiendo, amén, y vamos a usar este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, como el inicio, amén, para que podamos partir de ahí en todo lo que vamos a ver. Dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Dios y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Señor amado, por este nuevo tiempo, Señor, en el cual vamos a entrar, Dios amado, espigando, escudriñando, Señor, tu palabra, mi Dios. Pedimos, Señor, que tu Espíritu sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad, Señor, y en medio de esta serie de mensajes, Señor, puedas tú, Señor, mi Dios, a proveerte, Señor, de un pueblo, Señor, bien dispuesto, Señor, a escuchar tu voz, Dios, porque vivimos de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. En el nombre de Jesús pedimos, Señor amado, que alientes, animes, Señor amado, y que en este tiempo, por más situación que vivamos en el mundo entero, no perdamos nuestra mirada de ti, Jesús. Te damos gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Mira, acá dice que nosotros ya somos participantes, amén, de la naturaleza divina. Está hablando acá de los que son ya hijos de Dios y de los cuales dice ahí que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas, dice ahí, promesas. Amén. En la carta de Pedro hay muchos que decían, wow, ¿y por qué el Señor ya no llega por tantas situaciones que vivían? Muchos estaban muriendo a causa de la persecución, de tantas situaciones que vivía la iglesia. Y Pedro, Dios a través del apóstol Pedro decía, Dios no retarda su promesa, Él es paciente para que todos procedan, dice ahí, al arrepentimiento. Date cuenta que aún ahí notamos que la iglesia, muchos esperaban, ¿sí?, que se cumplan las promesas. Por eso decían, Señor, ¿hasta cuándo? Y hay una parte en el Salmo 42 y 43, cuando había muchos adversarios, podemos ponerlo así, aquellos que persiguen, aquellos que están en contra de las cosas de Dios, de Cristo y de su palabra, que van a decir o han dicho, ¿dónde está tu Dios? En medio de todo lo que está sucediendo, ¿dónde está tu Dios? Y es ahí donde podemos decir como el salmista, oh alma mía, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios. Mira, cómo el salmista habla de esperar en Dios, esperar en lo que Él ha prometido. Amén.
Por eso dice ahí, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y todo en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, amén. No en el cronos nuestro, sino en el kairos de Dios, en el tiempo del Señor, todo va a cumplirse. Y estamos en una etapa, en un tiempo donde muchas profecías también se están cumpliendo y promesas ya se han cumplido y se cumplirán también. Por eso que no debemos nosotros quitar nuestra mirada del Señor ni de su palabra, porque vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, amén. Entonces, quizá como una ilustración, si tú alguna vez has visto a alguien que es rico materialmente, naturalmente en ese sentido, ¿ok? Si vemos a una persona que tiene posesiones, tiene casas, tiene autos, tiene todo lo que tú puedas imaginar, pero de repente ves que se queja y dices, tú te preguntas, ¿y por qué se está quejando si lo tiene todo? Es decir, es rico, tiene esto, tiene el otro, no le falta nada y aún así se está quejando. Entonces, si notamos, también nosotros, siendo ricos, actuamos como si no lo fuéramos. Es decir, actuamos como mendigos. No entendemos lo que tenemos. Por eso ahí nota bien en esa ilustración cómo uno puede quejarse si lo tiene todo. Y de la misma manera nosotros también ya en Cristo lo tenemos todo. Participamos ya de la naturaleza divina. Y así como aquel rico, ¿por qué nos preguntamos y por qué no aprovecha su fortuna? Así también nosotros como cristianos vivimos igual. Somos ricos, pero no actuamos como tal, porque no sabemos lo que es nuestro. ¿Y por qué esto está sucediendo? Uno, porque quizá nunca han aprendido, porque más se enfocaron, estoy hablando de los que son hijos de Dios, nunca han entendido con cuánta bendición el Señor Dios, que es rico en misericordia, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Amén. O también no lo creen o se les escapó esa gran verdad. Es decir, no prestamos atención a las verdades de Dios. Alguien dijo alguna vez, somos mendigos sentados en bancos de oro, porque no sabemos que hay oro donde estamos sentados, ni sabemos usarlo. Es decir, no sabemos lo que tenemos, padecemos teniendo la solución y nos quejamos y envidiamos y codiciamos lo que tienen los demás. Es decir, teniendo nosotros la medicina, no queremos usarla. Teniendo nosotros todo, lo despreciamos y nos quejamos. Si tenemos a Cristo, que es nuestro tesoro, pero no lo buscamos en oración, tenemos la solución en la palabra del Señor, pero no la escudriñamos. En Cristo, en Jesucristo tenemos contentamiento, pero muchas veces el corazón, aún en este tiempo, se inclina a la avaricia, al afán y a la ansiedad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, no trabajemos por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, el Señor Jesús enseñó a enfocarse en lo eterno. Y en esta parábola que estoy citando, de que es del mayordomo infiel, ahí se nota cómo los fariseos tenían puesto su corazón en las riquezas que Dios les había dado en el pacto. Es decir, ellos no les servían a Dios por temor ni por amor, sino por las riquezas. Y ahí vamos a entrar, que también todos los que creían en Dios, en el sentido, creían en el pacto que Dios había hecho para con Abraham, y aún antes de Abraham, con Adán también, que inicia ahí una promesa de salvación, lo vamos a estudiar más adelante. Notamos ahí que ellos se aferraban a las promesas del pacto. Es decir, no servían a Dios por amor ni por temor, sino por lo que Él les podía dar. Es decir, solamente demandaban lo que Él les había prometido. Por eso que los fariseos también en esta parábola, ellos solamente se basaban en las riquezas. Y de ahí viene también la prosperidad, los que confían todos que uno piensa, entre comillas, que el ser próspero es una señal y evidencia de que Dios está contigo. Eso es falso. Para que también podamos en este tiempo, yo te animo a que desaprendamos para aprender nuevamente, amén, basándonos en la palabra infalible de Dios, nunca falla, amén. Entonces, hay que saber administrar bien lo de Dios, poner nuestro corazón solamente en Dios y en lo de Dios. Por eso que el Señor decía, no se puede servir a Dios ni a las riquezas. Hay otro ejemplo, ¿te acuerdas bien de aquellos 10 leprosos, verdad? Que solo uno vino en agradecimiento y este era, dice, samaritano.
Es decir, los otros 9, ¿por qué no vinieron y agradecieron al Señor que los sanó? Porque ellos se sentían merecedores, porque eran judíos, había orgullo, pero ellos solamente fueron sanos, pero no fueron salvos. Nota bien ahí en esa porción de la Escritura, el que volvió agradecido, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Es decir, de esa misma manera, parafraseando, pero el Señor salvó a aquel que vino en agradecimiento. Los otros creían merecedores porque estaban en el pacto y creían que era la responsabilidad de Dios sanarlos, porque así decía el pacto, es decir, las promesas del pacto, pero no comprendían a cabalidad lo que involucraba todo lo que era el pacto de Dios, las promesas de Dios. Por eso que no debemos llenarnos de un orgullo. Y aun cuando vamos a estudiar las promesas de Dios y dice cetro de equidad, ese es el cetro de tu reino, vamos a ir viendo el equilibrio, que nosotros no estamos para exigir, para declarar, para reclamar, para decir que se cumple y esto y el otro, porque nosotros no somos merecedores, solamente Dios nos ha favorecido, amén, y somos conocidos por Dios, es por gracia y su misericordia, pero Dios siempre cumplirá sus promesas. Ahí quiero que vayamos entrando en tema, amén. No exigir, no reclamar, amén. Ahora bien, dice la palabra de Dios que todas las promesas de Dios en Cristo son en Él, dice sí, y en Él, amén. Amén. Por eso dice aquí que nosotros ahora, dice el apóstol Pedro, ahora dice, Dios nos ha dado por medio de Cristo, ahí lo vamos a ir interpretando, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, porque ya hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, hemos huido de la corrupción del mundo. Está hablando de aquellos que han sido renacidos, aquellos que han nacido de nuevo. Y algo que me gusta mucho es, por ejemplo, el Salmo 126, te animo a que lo puedas estudiar. En este salmo vemos cómo había muchos que esperaban la promesa de que ya había pasado ya un tiempo donde Dios les había dicho que tenían que irse al cautiverio, a Babilonia, tanto el reino del sur y el reino del norte también con los asirios, pero dice al reino del sur específicamente en 70 años que tenía que descansar la tierra, iban a volver nuevamente a Jerusalén. Entonces muchos de ellos estaban poniendo su confianza en esa promesa de Dios. Amén. Es decir, sembraban con lágrimas, pero dice ahí la Escritura, con regocijo se ganan, es decir, no perdían la esperanza. Y al estudiar en este tiempo las promesas de Dios, es lo que por medio del Espíritu el Señor nos va a ir mostrando, amén, que no perdamos la esperanza en las promesas de Dios, amén. En este último tiempo que resta, decía también el apóstol Pedro, amén, vivamos haciendo la voluntad de Dios, ya no en nuestra carne, amén. Entonces, muchos de aquí del Salmo 126 estaban en sufrimiento, pero no se ahogaron en ese sufrimiento, es decir, no se enfocaron ni se aferraron al dolor ni a las maldades, es decir, que diezmaban las circunstancias, sino que oraron y mojaron con lágrimas de esperanza las promesas que Dios les había dado, porque todos los profetas les habían dicho que iban a ser llevados a cautiverio, iban a ser cautivos, pero los volverían a traer, es decir, Dios restauraría. Cuando leas la palabra que dice los volveré a traer, habla de restauración, restaurar todo lo que se había perdido, amén. Y eso en Cristo ya hemos sido nosotros, ahora estamos cercanos al Padre nuevamente, amén. Ahora bien, algunos dejaron en ese Salmo 126, algunos dejaron de lamentarse, de llorar, ahí no se desanimaron, pero otros también tenían mucho dolor, como ya algún momento lo habíamos estudiado, amén, es decir, se desanimaron, si ponían su mirada y su corazón mucho en el dolor, en las pruebas, lloraban, daban culto, en otras palabras, al dolor, al sufrimiento, pero otros, como está en el Salmo 126, lo contrario es el Salmo 137, lo puedes leer, pero el Salmo 126 habla de que muchos invocaban y mojaban con lágrimas las promesas de Dios, porque Dios era y es fiel, lo que prometió lo iba a cumplir, y en el tiempo señalado Dios cumple esas promesas, es decir, se aferraban a las promesas de Dios, descansaban en su palabra, amén. Entonces, cuando somos hijos de Dios, como dice aquí el apóstol Pedro, ya nos convertimos con grandes riquezas.
¿Y dónde está todo ese valor? Pues en las promesas de Dios. Ya las promesas de Dios ya son nuestras. Por eso, por ejemplo, en Romanos 5, 6 al 11 habla que Dios ya perdonó todos nuestros pecados, amén, y nos llevó a tener ya una relación perfecta para con Dios, para con el Padre. Entonces ya tenemos una herencia. Dios es nuestro Padre. Somos también miembros de la familia de Dios. También dice en 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Que ya nosotros podemos mantenernos limpios cada día, amén, porque fiel es aquel que perdona nuestros pecados y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y varias promesas que en el transcurso de estas semanas que el Señor así nos dé la gracia para poder escudriñarlo, vamos a ir viendo que ya somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Es una promesa, amén. El perdón diario de nuestros pecados, su presencia continua también en nuestras vidas, así como aquella columna, aquella nube le seguían de noche y de día al pueblo en el desierto, al pueblo de Israel en el desierto, así su presencia también de Dios bien está con nosotros de noche y día, porque el Señor Jesucristo mismo prometió, amén, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, si notas, hay muchas cosas que pasan que nos desenfocan de la palabra de Dios. Uno, porque no queremos nosotros atender las verdades de Dios. Otro, porque no hemos aprendido correctamente. Y otro, porque algo ha pasado que se nos ha olvidado todo lo que el Señor nos ha prometido, amén. Luego vamos a ir viendo también, amén, que Dios dijo que nunca te dejaré ni te desampararé. El Espíritu Santo de Dios, que también es una promesa, amén, que también el Señor suplirá todas nuestras necesidades. Eso también lo vamos a ir viendo, que el Señor contesta todas nuestras oraciones. Una promesa que el Señor nos da sabiduría, nos da de su paz, amén, mora en nosotros, que Él concede también todas las peticiones de nuestro corazón cuando nosotros nos deleitamos ahí en Él. Y deleitarse sencillamente significa que por encima de todo lo demás, mi relación con Dios es lo más importante. Es decir, yo me deleito en servirle, me deleito en adorarle y llevar una vida consagrada a Él. Hay también promesa de sanidad, amén, en tiempos de enfermedad. Él es quien sana todas tus dolencias, dice el Salmo 103, amén. Uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, es decir, nunca cambia. Dios nunca cambia. No hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Dios es, amén. En Él no hay sombra de variedad, no hay sombra de variación, amén. Dios es uno, amén. Ok, entonces vamos a ir viendo, amén, que igual de la misma manera hay promesa que nada nos va a separar del amor de Dios. Que hay seguridad, también promesa de seguridad eterna. Nada nos arrebatará, dice ahí Juan 10, de su mano. Es decir, poseemos el don de la vida eterna, que nadie lo puede alterar. Amén. Y hay promesa también del cielo. Amén. Que el Señor Jesús ha ido a preparar ya moradas para nosotros. En ese sentido, y hay muchas promesas que vamos a ir viéndolas para que nos haga recuerdo, amén, el Espíritu y estas palabras sean de levantamiento, para que nos aferremos a las promesas de Dios. Y una que está cerca es que Cristo ya viene, amén, y lo veremos en las nubes descender con todos aquellos que partieron, amén, y será un tiempo glorioso. Entonces, todas estas promesas es para que puedas entender que Dios siempre va a cumplir lo que promete. Porque vamos a leer que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que habló lo hará, y lo que dijo lo ejecutará. Amén. Entonces dice también la palabra en Hebreos 10:23, amén, que nos mantengamos, dice, firme, sin fluctuar. La profesión, dice, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mira, fiel es el que prometió, el que hizo la promesa. Hay una forma en Apocalipsis que se muestra a nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es fiel y verdadero. Amén. En otras palabras, es fiel en lo que prometió y nosotros no podemos dudar. Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Amén. En Él no hay sombra de variación. Entonces, vamos a ir ya avanzando. Hay un dicho que se dice que los huevos y las promesas se rompen muy fácilmente. La palabra del Señor nos dice que nuestro sí sea sí y nuestros no sea no. Que no tardemos en cumplir las promesas que hacemos, dice Eclesiastés capítulo 5, según Salomón. Amén. Y que cuando vengamos ante Dios, dice, nuestras palabras sean pocas. No prometas si no vas a cumplir. Y cumple lo que prometes. Pero el Señor Jesús dijo, no, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque después solamente todo eso del mal procede. Es decir, que seamos hombres de palabra. Pero
Ese dicho, por eso te digo, los huevos y las promesas se rompe muy fácilmente porque vivimos en una sociedad donde dudamos de las promesas de las personas, ¿verdad? Es decir, maldito el hombre que confía en el hombre. Vivimos en una sociedad donde la promesa no tiene mucho valor, se rompen las promesas, pero cuando Dios habla, Dios lo cumple. Cuando Dios promete, amén, Dios lo va a hacer, amén. Y quiero que también nos basemos en el libro, en Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Vamos a ver acá cómo Dios cumple lo que ha prometido y usa a Zacarías y a Juan el Bautista, su hijo. Lucas 1, 57. Para que notemos, amén, que Dios siempre cumple sus promesas, amén. ¿Te acuerdas ese momento cuando ya estaba en el vientre Juan el Bautista y también Jesús ahí mismo, ahí en el vientre? Es decir, cuando por medio del Espíritu Santo dice, vino y el Altísimo dio sombra, amén. Y de la misma manera, es decir, no intervino voluntad de carne ni voluntad de varón, sino que Jesús dice ahí, en otras palabras, fue concebido por obra del Espíritu Santo, amén. Es decir, Cristo eterno, pero en ese tiempo, en ese momento, bien, tomando forma nuestra, amén, de carne, amén. Bueno, ya lo vamos a ir viendo también más adelante. Pero ahí vemos cómo Juan el Bautista saltaba de alegría. Y ahí vemos una promesa que se estaba cumpliendo, que dice Isaías, que vendría de una virgen y todo ello, amén, y será llamado fiel, es decir, admirable, consejero, príncipe de paz, admirable, y todo ello. Entonces saltaba de alegría. Y creo que tú y yo, cuando se cumple una promesa, cuando tu padre, tu madre te hacen una promesa, es decir, tu papá, tu mamá terrenal, te hacen una promesa y cumple, tú saltas de alegría porque cumplieron lo que prometieron. Y qué lindo que nosotros saltemos de alegría, que en cada promesa que Dios la va cumpliendo y las que cumplirá también, saltamos de alegría. Amén. Solamente para que vayamos viendo, yo me voy guiando también a esos pensamientos que Dios ponía también en el corazón. Amén. Sabemos que el que ha de venir, vendrá. Y nadie promete algo si no ama a alguien. Pongámoslo así, Dios te ama tanto que por eso prometió. Dios es Dios, es decir, no tendría que él haber prometido nada, pero dice la palabra en Hebreos que él interpuso juramento, es decir, imagínate, por amor a ti, por amor a mí, amén. Eso está, por ejemplo, en Hebreos 6:10. Antes de Lucas, leeremos por favor Hebreos 6:10 para que comprendamos esto. Hebreos capítulo 6, verso 10, dice la palabra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Mira, Dios dice ahí la palabra que no es injusto, Él cumple lo que promete. Amén. Entonces dice ahí, hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que a cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, dice, heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra, dice ahí, hasta dentro del velo. Amén. Dios dice ahí, cumple su promesa y dice, esto es un fortísimo consuelo para nosotros. Por eso cada mensaje va a ser un mensaje de consuelo, de consolación y de levantamiento también para tu vida. Por ejemplo, en Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. En otras palabras, Dios no necesita ser probado ni necesita jurar. Pero sin embargo, aquí el texto dice que Dios juró, interpuso juramento. Y hay dos cosas, dice ahí, por las cuales es imposible que Dios mienta. Uno, porque lo dijo, y otro, porque juró por su nombre.
Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que hará, lo que dijo, lo hará y lo ejecutará. Amén. Por eso que nosotros ya con la salvación en Cristo Jesús ya tenemos nosotros mejores promesas, es decir, somos ricos, amén, para con Dios. Por eso que también en este contexto ya el escritor de Hebreos estaba animando también ahí a los cristianos, amén, que la audiencia era judía prácticamente, que no se olviden que Dios no olvida, amén, a aquellos que han trabajado por amor a su nombre, amén, y sirvan a los demás. Es decir, los estaba animando a perseverar. Y es lo mismo de acá, que no seamos perezosos ni indiferentes espiritualmente, amén, sino, amén, que sigamos el ejemplo de aquellos que por fe heredan las promesas de Dios, amén. Ahora sí, si bien vamos a Lucas 1, por favor, rápidamente, vamos a ir viendo cómo Dios cumple sus promesas. Lucas 1:57. Amén. Dice la palabra: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Mira cómo cuando se cumple la promesa hay gozo. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Como que aquí rompiendo esquemas, que de la misma manera, ¿verdad? No siempre hay que poner nombres a los hijos por el tío, por el papá, por el abuelo. No, es decir, es solamente cuando hay propósito de Dios. Amén, te lo dejo entre paréntesis. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Acuérdate que aquí vemos más antes que Zacarías por 9 meses, toda la gestación hasta que nazca Juan, estuvo mudo. Es decir, sordo y mudo. Es decir, ¿por qué? Porque hubo en él también incredulidad. Pero en medio de esa prueba, notemos aquí cómo Dios guiaba todo ello. Y pidiendo una tablilla, escribió, esa tablilla era como cera, ¿ok? Diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Zacarías no le preguntó a Elizabeth tampoco a Zacarías, sino que solamente era por obra del Espíritu, es decir, cuando hay propósito, cuando hay promesas de Dios, hasta nosotros mismos llegamos a ser instrumentos de Dios, o como dice el profeta Isaías, somos señales y presagios para este mundo, señales para que Dios cumpla lo que ha prometido. Es decir, nota bien, cuando el Señor recoja su iglesia, amén, y estemos en las nubes, y en un abrir y cerrar de ojos seremos, dice ahí, transformados con cuerpo glorificado, vamos a hacer señales de juicio para los que se queden en esta tierra. Imagínate. Por eso que aquí solamente Dios es quien usa en sus designios a las personas. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, habló y bendiciendo a Dios. Mira, ya después de esos 9 meses dice que habló Zacarías y bendijo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será ese niño? Y la mano del Señor estaba con él. Qué lindo, ¿verdad? Cuando pasa un tiempo de prueba, lo primero que hacemos es bendecir a Dios. No es quejarse, no es decir por qué pasa esta situación, sino bendecir a Dios porque ha cumplido lo que prometió, porque Él no desamparará la obra de sus manos. Amén. Amén. Notamos acá primero, por decirte, para que lo anotes, en Números 23, 19, ahí habla que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Ahora bien, acá primero dice que al 8º día había una señal de circuncisión, es decir, esa circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. No te olvides que esto ya en Cristo, amén. Ahora dice ahí, nos gloriamos nosotros, los que somos en Cristo, somos los de la verdadera circuncisión, amén. No por mano de hombre, amén, sino es porque nos gloriamos en Cristo, amén, porque esa es la verdadera circuncisión. Pero bueno, otro tema. Pero aquí en el pacto vamos a ir viéndolo cómo Dios cumplió todas estas promesas. Dice que al 8º día tenían que circuncidar al niño. Eso está en Génesis 17. Y Dios escogió, no te olvides, a Abraham, no por ser bueno, porque Abraham era idólatra,
sino que lo escogió para que en Él también sean, dice ahí, por su simiente sean benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo habla en Gálatas, lo explica bien, ¿cuál es esa simiente? Cristo. Es decir, que en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 17 habla de esto, ¿verdad? Que se haga también esto por pacto perpetuo y todo eso. Entonces Zacarías estaba haciendo esta señal al octavo día, es decir, para que su hijo tenga la señal del pacto. Y es bien interesante, investigando, por ejemplo, el ser humano tiene un momento en que hay una sustancia que provoca en nuestro organismo que produce el hígado, que provoca la coagulación en el cuerpo, es decir, cuando te cortas o te haces una herida. Esa sustancia es la protrombina. Y a ese octavo día es donde esa sustancia está como que más fuerte para que cuando se haga esa operación o esa herida de la circuncisión, pues cicatriza rápidamente. Es decir, imagínate cómo Dios nos conoce. No podemos confiar en aquel que te ha creado. No podemos confiar en las promesas que el Señor ha hecho si Él es el que te hizo a ti, te formó desde el vientre de tu madre. ¿Cómo vamos a dudar de las promesas de Dios si el Señor te conoce a cabalidad todo tu cuerpo porque Él es quien te hizo? Amén. Por eso todo mi cuerpo tiene que bendecir y alabar al Señor. Amén. Como otro paréntesis, pero esto nos está llevando a que esperemos, tengamos la esperanza en las promesas de Dios. Amén. Muy bien. Entonces podemos confiar en aquel que nos hizo y que nos redimió. Amén. Nos hizo hijos. Amén. Entonces Dios cumple su promesa. Ahí vemos, cumplió en este caso de Zacarías. Amén. Y ahí pues usó también a esta persona como señal. Después ya Zacarías, ahí hemos visto que bendice a Dios en medio de la prueba al ver la promesa cumplida. Amén. Aun cuando haya pruebas, hay gozo. Amén. Por eso dice el libro de Santiago, hay sumo gozo cuando estén ustedes en diversas pruebas. Amén. Y la prueba también produce paciencia. Entonces, al ver que la promesa de Dios pues se cumple, Zacarías lo que hace es bendecir al Señor. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Un momento será su ira, pero su favor dura para toda la vida. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Imagínate todas las promesas que en Cristo ahora son en el sí y en el amén, para darnos fuertísimo consuelo, amén, esperanza, amén, y no seamos perezosos sino diligentes, amén, que por fe heredamos nosotros las promesas de Dios. Hay una señora que vivió en esos tiempos de holocausto donde metían a los hornos a los judíos, se llamaba ella Corrie ten Boom, era una mujer en esa época, cuando los judíos eran llevados a los campos de concentración. Ella y su familia escondieron a judíos en una pared falsa en su casa en Holanda, y ella escribió: deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Aun cuando hay situaciones que vivimos, aférrate a las promesas de Dios. ¿Qué es lo que el Señor te dijo? Amén. Dice ahí: no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días, amén, de tu vida. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso dice la palabra, ¿no? Que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Mira toda esa seguridad que hay. Es decir, Dios nos abraza y nos guarda. Amén. Y es lo que quiso hacer con Israel, ¿verdad? Pero ellos no quisieron. El Señor quiso, dice, ahí como la gallina junta sus polluelos, así quiso hacerlo el Señor, pero no quisieron. Amén. Y qué lindo que tú y yo podamos dejar que el Señor haga eso con nosotros. Amén. Ok. Luego también ahí vemos que Dios, engrandeció su misericordia para con, en este caso, Zacarías. Amén. Y vemos ahí todo lo que pasó, pues lo puedes leer hasta el verso 80, es extenso, amén. Pero ahí habla Zacarías de esas promesas que ya también han sido cumplidas en nuestras vidas también, amén. Es decir, nosotros ya hemos pasado también de muerte a vida. Y a veces nosotros no entendemos todo esto, lo que está sucediendo. Por ejemplo, mira ahí en la profecía de Zacarías, ahí que habla el 67, dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Mira, lo está diciendo como que ya pasó, amén. Y nos levantó un poderoso Salvador. Jesús todavía en carne no había nacido.
Y de ella nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Mire, acordarse, Dios cumple lo que promete, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, ya le habla ahí a Juan, a su hijo, tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, es lo que hacemos todos nosotros, para perdón, dice ahí, de sus pecados, por las entrañables misericordias de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Mira esa promesa, amén, qué hermoso, de salvación. Dios dice ahí, engrandeció sus misericordias, amén. Y hemos pasado de muerte a vida, amén. Y hay dos oraciones que hablan en este capítulo, amén. Una es la de María, ok, una oración que se le conoce, esa oración de María, el Magnificat, porque empieza diciendo, ¿no? Engrandece mi alma al Señor. Y esta oración de Zacarías es conocida como el Benedictus, es decir, porque empieza diciendo bendito el Señor, dice ahí, de Israel. Amén. Entonces aquí hay una promesa de salvación. Y en el verso 47 lo puedes leer, vino un ángel, anunció a María que había de venir ese Mesías para rescatar a su pueblo. Amén. Iba a venir a través, dice ahí, de ella. Y aquí Zacarías en su oración ya da por hecho que se efectuó. Ahí está hablando de Cristo, es decir, porque no está hablando de Juan. Juan era de la tribu de Leví, ¿sí? Pero Jesús de ahí, de la tribu de Judá. Es decir, hay promesa ahí para todos nosotros para salvarnos. No te olvides que Jesús significa Jehová salva. Amén. Había una promesa ya desde un principio. Amén. Y dice ahí el verso 72 al 75 que hemos leído, este poderoso Salvador, amén, que iba a venir a cumplir esa promesa que Dios ya le había dicho a Abraham. Esa promesa involucraba a Isaac, a Jacob, que después fue cambiado el nombre por Israel, y de Israel venían las 12 tribus, amén, de donde viene esa nación, amén. En Génesis 12 está esa promesa original que Dios le da a Abraham, te voy a bendecir. Igual en el verso 3 también dice, benditas serán todas las familias de la tierra, es decir, no solamente Israel. Y en Génesis 22 lo puedes leer, dice, todas las naciones, no solamente Israel, sino todas las naciones serán en tu simiente benditas. Todas las naciones y las familias. Por eso Pablo lo explica en Gálatas, que es a través de Cristo. Cristo es esa simiente, amén, ese cumplimiento, esa promesa, amén. Y estamos nosotros incluidos en esa promesa, ok. Entonces por Cristo somos benditos, amén. Muy bien, ahora esa promesa ya va incluso más atrás que Abraham existiese, está en Génesis 3. ¿Te acuerdas? Cuando el hombre peca, se avergüenza, empieza a coser hojas de higuera para tapar su vergüenza y nadie puede quitar la vergüenza, amén. Solo Cristo puede vestirnos porque estamos por el pecado desnudos. Entonces, ahí vemos cómo ya pues Adán le echa la culpa a la mujer, le echa la culpa a la serpiente. Y en Génesis 3.15 hay una promesa, mira, de salvación. Génesis 3.15, antes que Abraham viniese o esté. Génesis 3.15, dice la palabra. Y Jehová, verso 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, dice ahí, en el calcañar. Ok, entonces aquí está hablando, dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente, ella te herirá, dice ahí, en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, por primera vez ahí Dios está haciendo una promesa de salvación, de redención. La serpiente, no olvidemos que engañó ahí al hombre, el hombre cayó, pero la simiente, dice, de la mujer acabaría con la serpiente, es decir, le herirá en la cabeza. Esa herida de la cabeza habla de Satanás, que fue mortal, y por tanto ahí pues se estaba profetizando una derrota definitiva de Satanás. Y al hablar del calcañar está hablando y está resaltando los sufrimientos de Cristo. Pero dice ahí de tu simiente, es decir, está hablando de la mujer. Y ahí está haciendo mención
a lo que iba a suceder, es decir, que de María, mediante esa sombra del poder del Altísimo que la cubrió, pues por esa simiente vendría ese poderoso Salvador a librarnos del pecado, porque todos somos pecadores. Amén. El problema del hombre no es el dinero, lo que no hay, es decir, no es la salud, sino que el problema del hombre es el pecado. Por eso que Cristo ya nos libró de las consecuencias del pecado y ya nos ha llevado a Dios en una perfecta relación. Ahí en Lucas 1 ya lo hemos leído, que el Señor Jesús vino a librarnos, a traernos libertad. En Lucas 4, ¿te acuerdas? Cuando Jesús entra a la sinagoga, sube a leer ahí Isaías 61 y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí para dar, dice ahí, me ha enviado para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. Y dice: hoy se ha cumplido esta escritura, esta promesa. Imagínate esa emoción. Yo creo que ahí todos deberían saltar, pero no, empezaron a querer apedrear a nuestro maestro. Entonces notemos ahí cómo el Señor Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura, esta promesa. Porque hoy también Dios nos quiere librar ya de nuestros enemigos, y de hecho ya los ha vencido, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario y los ha exhibido públicamente. Amén. Pero dice ahí también en Juan 8:31, ¿verdad? Que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, dice ahí, no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Por eso dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira cómo está esa promesa. Si cree, mira, dice ahí, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor vino a liberarte, amén. Ese es el poderoso Salvador que tenemos, amén, Cristo Jesús. Entonces dice la palabra: no hay ningún justo, no hay justo ni uno solo, dice, ¿no? Todos hemos pecado delante de Dios, estamos separados de la gloria de Dios, dice Romanos, amén. Por eso que nuestras justicias, dice la palabra, la Escritura, que son trapos sucios, de inmundicia, trapos de inmundicia, amén. Pero el justo, es decir, Cristo, el Señor, fue por los injustos a la cruz para pagar nuestros pecados y podernos llevarnos a Dios en santidad y en justicia. Ese es el poderoso Salvador que tenemos, amén, que nos da salvación, nos da justicia, amén. Por eso dice 2 Corintios 5:21, amén, que Jesús cargó nuestra culpa, amén. Es decir, por nosotros se hizo pecado para que seamos, dice, justicia de Dios en Él. Amén. Jesús hizo un intercambio. Amén. Hizo ese intercambio, nuestro pecado por su justicia. Es decir, esta promesa Dios lo ha hecho ya a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Y ese pacto ya nos alcanza también ahora a nosotros. Pues Dios no quiere condenarte, sino quiere salvarte. Hay promesa de salvación para tu vida y también para toda tu familia. Amén. Dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Esa es una promesa de Dios, que aunque le falles, Dios sigue permaneciendo fiel por amor a su Hijo. Amén. Por amor a Cristo, es decir, Dios nos ve perfectos, el Padre nos ve perfectos, porque hay una promesa de por medio. Amén. Amén. Avancemos. Entonces Dios quiere darnos luz también. Amén. Aun cuando estamos nosotros también en tinieblas. Solo la cruz de Cristo nos reconcilia con Dios, amén, y quiere que andemos en ese camino de paz. Entonces vemos ahí que Zacarías vio la promesa de Dios cumplirse, y Dios quiere también cumplir su promesa en cada uno de nosotros. Quiere darnos salvación, quiere justificarnos también, amén, quiere encaminar nuestros pies en caminos de paz. Hay otro dicho que se dice que la almohada más suave son las promesas de Dios. Qué lindo que podamos descansar en Dios. Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir, dice ahí, confiado. Amén. Entonces Dios quiere traerte salvación, quiere librarte de cualquier situación en la cual también tú te encuentras. Entonces vemos ahí cómo Dios cumplió sus promesas ahí también con Zacarías. Dios vino a dar salvación, y sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Amén. Esa es su promesa. No somos nosotros los que estamos prometiendo, sino que Dios es mismo quien está prometiendo, y Dios cumple su promesa. Amén. Dios hace esa obra de nacimiento en tu vida y nos da un nuevo corazón, porque dice ahí: vendrán días donde yo les daré un nuevo corazón. Es una promesa, y Dios ahora, a través del Espíritu Santo, amén, ahora que mora en nosotros, nos ha hecho hijos, y dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos nosotros hijos de Dios. Amén. Entonces te animo a que en estas semanas vayamos estudiando y espigando esta serie de mensajes, que Dios cumple, siempre cumple sus
promesas y veamos las promesas de Dios para todos nosotros. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sea tu nombre bendito, Señor amado. Queremos, Señor, aferrarnos, Señor mi Dios, a ti, Señor, a tus promesas, descansar en ti, Señor amado. En ningún momento, Señor mi Dios, actuar, mi Dios amado, en orgullo, Señor, o reclamando, Señor, algo, sino sabiendo que tú en tu tiempo, Señor, cumples, Señor, lo que has prometido. Gracias te damos, Señor amado, porque en ti no hay sombra de variación. Tú eres el mismo, Señor, ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén, y amén. Dios te bendiga mucho.